El proceso del pensamiento creativo consciente. A este proceso de pensamiento se le llama consciente porque se refiere a que se ejerce desde la conciencia del ser, es decir, el ser ejecutor que establece las ideas en la mente, se da cuenta de quién es y de que lo que le rodea, así como de su actuación como agente ejecutor de los pensamientos. A su vez, crea los pensamientos que desea manifestar, donde este agente eres tú, tu conciencia interior, que es quien realmente eres, tu conciencia personal, que es la que cree ser un cuerpo físico, o emociones o mente, o las tres. Eres una idea de tu pensamiento que has creado, de cómo te ves a ti mismo y de cómo crees te ven los demás, o incluso de cómo te dicen los demás que eres. Por lo tanto, no puedes ser tú. Está tu conciencia, ya que ésta maneja a la mente y no es quien es y está en la mente. No se puede ser el poseedor y lo poseído al mismo tiempo. El proceso del pensamiento consciente se refiere de que su actuación sabe que el agente ejecutor de los pensamientos es la conciencia interior. A su vez crea los pensamientos que desea manifestar en la mente, donde este agente es quien realmente eres. Es decir, se da cuenta de que es él quien genera los pensamientos en la mente y no al revés. Te darás cuenta que la personalidad, por estar en la mente, no puede ser tú, ya que eres quien maneja a esta mente. Es decir, el que actúa en la mente no está en esta. Es el agente que genera la acción de pensar en la mente. La conciencia personal y su conflicto por estar separado de su conciencia real se ve como un ser humano que vive un breve lapso entre el nacimiento y la muerte. Es decir, nace sin que intervenga su voluntad y ha de morir contra su voluntad, de que morirá antes de quienes ama o estos antes de él. Esto denota una conciencia de soledad, su desvalidez ante las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. Hace de sí mismo una idea de una existencia separada y disminuida de todo lo que le rodea, una prisión, y esto causará ansiedad y angustia. Por ello, el camino espiritual es lo más importante en nuestras vidas, porque es lo que te reconoce como la realidad esencial que eres. La conciencia es espiritual y desde ahí es donde nace este proceso de manifestación. El proceso del pensamiento creativo consciente se inicia por la generación de un pensamiento o idea a través del ser interior. El pensamiento es el resultado de las operaciones combinadas de las facultades del yo, conciencia, sabiduría y voluntad, alrededor de una idea o ideas, a fin de alcanzar la mejor y más exacta expresión de esta, o su mejor expresión. Es el proceso por el que una idea pasa del estado ideal al sustancial y de ahí al físico. El generador es el estado esencial o ser. Este ser que somos es yo soy, es la expresión de la conciencia espiritual. Se manifiesta a través de sus facultades o atributos, los cuales se determinan como yo soy en conciencia, yo sé en sabiduría y yo quiero en voluntad. Estos tres atributos del ser son mediante los cuales se generan y manifiestan los pensamientos, es decir, la expresión del ser en el mundo material, ya que de los pensamientos nacen las emociones y los sentimientos, que estos últimos son emociones bajo reflexión o razonamiento, y encausan y terminan en el cuerpo físico o mundo material. La conciencia del ser genera el pensamiento o ideas, porque tiene el interés y la intención de hacerlos. Estas son de energía sutil que se transmite por vibraciones al campo mental o mente. La sabiduría junto con la conciencia se encargan de definir el conocimiento y o en el uso de la generación de este pensamiento. El
pensamiento es generado y depositado en la mente en su estado consciente por la voluntad. Dependiendo del grado de conciencia desenvuelta en cada quien, se materializarán los pensamientos en el mundo a través de la voluntad aplicada a la mente subconsciente. La conciencia personal es la que cree que es el cuerpo físico o las emociones o incluso sus pensamientos. Esto disminuye la capacidad de materialización de los pensamientos en el proceso de manifestación en la mente subconsciente. Esta repercute en la confusión del yo personal con sus medios de expresión. En esta conciencia personal se materializa por medio de repetición y emoción, y al entrar a la mente subconsciente tenderá a entrar a su materialización por la ley de pensar es crear. Es importante saber que el querer y la acción son fases de la voluntad. La primera es el acto volutivo, pero se determina cuando llega a la acción que ejecuta, entonces se convierte en poder. La voluntad no se desarrolla, se aplica y tiene dos partes. La primera es cuando la conciencia quiere ese pensamiento, donde se inicia este proceso para después entrar en la acción aplicada. En la mente se materializará, que no es otra cosa que la mente, sino la substancia de la que están hechas todas las cosas. Por ello, la acción de la materialización. En la mente subconsciente se graba pensamiento, idea, y entra en proceso de densificación. Esta energía por la que entrará al receptor llamado cerebro, creando circulación de la energía a través del sistema nervioso cerebro espinal, que maneja operaciones voluntarias en el cuerpo físico, que se maneja con la mente consciente, o el sistema nervioso simpático, que maneja los movimientos involuntarios, que es la fase de la mente subconsciente la que los controla. También la energía mental, cuando tenemos un ideal o situación en la vida que queremos, se manifiesta atrayendo las situaciones, personas o cosas para que dicho pensamiento sea manifestado. Esto es posible ya que la mente solamente es una para todos. Entre el cuerpo mental o la mente y el cuerpo físico se encuentra el cuerpo astral, que es el cuerpo emocional. Cada pensamiento genera una emoción y la recibe el cuerpo a manera de sustancias químicas accionadas por la energía que entra al cerebro. Se manifiesta en sensaciones y sentimientos del cuerpo físico. Estas también se alojan en los órganos internos. Cuando tenemos pensamientos de odio, de rencor, estrés, etc., afectarán a estos órganos. Por ello la importancia de la generación de pensamientos positivos que detonan en químicos benéficos para nuestro organismo. Finalmente añadiremos que por medio de la concentración mental, la atención concentrada, percepción interna, el estado de silencio, visualización, meditación y afirmaciones, aplicándose a nuestra actuación en el mundo físico, se desenvuelve la conciencia, base para la generación de pensamientos en su mejor y más rápida y sublime manifestación.